¿Ok? Esa era la pregunta. Entonces, la respuesta es que mediante análisis empírico, y aquí entramos en los temas datos experimentales, mediante análisis empírico, se deriva el siguiente ¿qué? Gráfico. Siguiente gráfico llamado ¿qué? Carta de compresibilidad. Carta de compresibilidad. Esto hay que subrayarlo, ¿verdad? Porque es importante. Yo lo vi en nuestra amiga y me tenía que saludarla. Es muy feo. Carta de compresibilidad. ¿Cómo es esa carta de compresibilidad? Un gráfico que ustedes es así. Z versus P. Presión reducida. ¿Ok? Versus presión, ¿verdad? Ese gráfico, a medida que la presión tiende a cero, que el vapor se hace de más baja densidad, el valor de Z tiene que tender a ¿qué valor? A medida que el vapor es de más baja densidad, que la presión tiende a cero, baja presión, el valor de Z es igual a ¿cuánto? Cuando es igual a ¿cuánto cuando la presión es baja? ¿Cuánto vale Z para presión baja? 1. Tiende igual a 1. ¿Por qué? Porque es un gas ideal. A bajas presiones, el gas se convierte en un gas. Z es igual a 1. Entonces, ¿dónde está el valor de Z igual a 1? Es aquí. Entonces, para cualquier valor de temperatura, que las temperaturas son en estas líneas, ¿ya? A baja presión, sea cual sea el valor de temperatura, Z tiende a 1 a medida que la presión disminuye a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta gráfica está en la figura, el CENG en la novena edición, en la figura. Profe, una pregunta. La diferencia es que aquella es compresibilidad y esta es compresibilidad. Carta de compresibilidad. Ahí, eso no hay. Compresibilidad. No, Compresibilidad, sí. Compresibilidad. Ok, en la figura 347 del texto, ¿no? ¿Página qué? Página 137. Para ilustración, ahí está esa gráfica, ¿no? En la página 100 del libro, en la página 137 del libro, que es la figura 347, tenemos una ilustración donde se observa los datos experimentales para varios gases en una sola gráfica. Y se ve que el comportamiento es curvilíneo así. Y tiende a 1, esos gases se comportan tendiendo a 1 a baja presión, el Z, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a utilizar una gráfica general para todos los gases, por eso que se llama carta de compresibilidad generalizada. Nosotros vamos a utilizar ¿qué? Utilizar la figura A15, ustedes la tienen en la tabla, ¿verdad? Para resolver el problema. Entonces, cada gas tiene su carta de compresibilidad para. Y hay miles de gases, quiere decir que hay miles de cartas, una para cada gas, ¿verdad? Si uno quisiera utilizar una carta diferente para cada uno de los gases, uno tendría que acumular una biblioteca completa de todas las cartas de compresibilidad para cada gas. Entonces es algo impráctico. ¿Ok? Entonces alguien descubre por fortuna
dividir la presión entre la presión crítica y normalizar esa gráfica, esos datos, al valor al punto crítico. Normalizar los datos de presión y temperatura en relación al punto crítico. ¿Ok? Así, todas las cartas de todos los gases se vuelven idénticas, un comportamiento similar, idéntico, a una sola carta, llamada carta de compresibilidad general de todos los gases. Entonces podemos utilizar una sola gráfica para el comportamiento general de todos los gases, llamada la carta de compresibilidad general. La carta, o sea, el diagrama se dice como diagrama ZP, diagrama ZP o diagrama de compresibilidad generalizada. ¿Okay? Diagrama ZP o diagrama de compresibilidad generalizada. Entonces preferimos no utilizar numerosas ¿qué? Numerosas figuras para varios gases. Preferimos utilizar numerosas figuras que igual por más. Ok, preferimos utilizar numerosas figuras para varios gases. Afortunadamente, existe una carta de compresibilidad. Carta de compresibilidad. Profe. Carta de compresibilidad. ¿Alguien por firmar? Más nadie. Una carta de compresibilidad generalizada. Que se utiliza para todos los gases. Para todos los gases. ¿Ok? Esta es la figura A15. Ustedes la deben tener ahí. Figura A15. Esa figura yo se la envié ayer, pero de manera más grande. ¿Okay? Esa figura utiliza presión y temperaturas reducidas. Temperaturas reducidas. ¿Okay? Reducidas en esta carta. Ok. Fíjense que presión y temperatura reducida significa presión normalizada y temperatura normalizada. Normalizada significa adimensionales relativas al punto crítico. Si yo divido la presión del sistema entre el punto crítico, me da presión reducida. Si divido la temperatura del sistema entre la temperatura crítica, me da la temperatura reducida. Si yo relaciono, ok, esa misma, ¿ok? La figura aquí. Creo que hay dos. Aquí. Entonces se llaman presiones normalizadas. Entonces se define la presión reducida PR como la presión del sistema entre la temperatura crítica. Perdón, presión crítica. Esta presión crítica es la presión del punto crítico. Presión del punto ¿qué? Crítico. Está en la tabla A1. La temperatura reducida, presión reducida, ¿dónde? P, presión reducida, es igual a P sobre P crítico. Aquí P crítico, ¿ok? No parece, pero es. CRI, sí, crítica. Y CRI. Esta es la temperatura del punto. Temperatura del punto crítico.
en la tabla A1. Fíjense que si yo tomo la temperatura de los distintos sistemas durante el experimento,